Antes de las grandes civilizaciones, antes de las ciudades y los reinos, hubo un tiempo en el que la humanidad caminaba junto a Dios en un paraíso perfecto, pero una decisión lo cambió todo, desatando el dolor, el exilio y el primer derramamiento de sangre. ¿Estás listo para descubrir cómo comenzó todo? El Edén. Una historia de creación, caída y redención. En el principio la tierra era un lienzo vacío, un lugar sin forma cubierto de oscuridad. Entonces Dios habló y de su palabra surgió la vida. Él separó las aguas de la tierra y adornó el mundo con montañas, ríos y vastos cielos. En medio de esta obra maestra plantó un huerto hacia el oriente en un lugar llamado Edén. Allí todo era perfecto. Los árboles eran altos y frondosos. Los ríos fluían con agua cristalina y la tierra producía frutos de manera abundante. Era un lugar donde la creación reflejaba la gloria del Creador. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Adán, el primer hombre, abrió los ojos y vio un mundo lleno de maravillas. Cada criatura, cada planta, cada río tenía un propósito. Pero aunque el Edén era perfecto, había algo que faltaba. Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él». Así, mientras Adán dormía, Dios tomó una costilla de su costado y formó a Eva, la primera mujer. Cuando Adán la vio, proclamó: «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Juntos Adán y Eva vivían en comunión con Dios. Caminaban con Él al fresco del día. Cuidaban el jardín y disfrutaban de los frutos de cada árbol, excepto uno: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió: «El día que coman de él ciertamente morirán». Este árbol no era solo un símbolo de obediencia, sino una elección, un recordatorio de que su relación con Dios debía ser voluntaria. La serpiente y la tentación. Un día la armonía del Edén fue interrumpida. Una serpiente más astuta que cualquier otra criatura apareció en el huerto. Con palabras suaves y engañosas se acercó a Eva. «¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del huerto?», preguntó fingiendo ignorancia. Eva respondió: «Podemos comer del fruto de los árboles, pero no del que está en medio del jardín. Si lo tocamos o comemos de él, moriremos». La serpiente se rió con malicia. «Ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de él se abrirán sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Las palabras de la serpiente encendieron una chispa de duda en el corazón de Eva. Miró el árbol, sus frutos eran hermosos, deseables, prometían sabiduría. Extendió la mano, tomó el fruto y comió. Luego ofreció a Adán, quien sin cuestionar también comió. En ese instante, algo cambió. Sus ojos se abrieron, y por primera vez sintieron vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Lo que antes era pureza, se convirtió en culpa. Lo que antes era comunión, se transformó en miedo. El confrontamiento divino. Al caer la tarde escucharon la voz de Dios caminando en el huerto. Pero en lugar de correr hacia él, como antes, se escondieron entre los árboles. Dios los llamó: «¿Dónde están, Adán?». Temblando, respondió: «Te oímos, pero tuvimos miedo porque estamos desnudos». Dios les preguntó: «¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Han comido del árbol que les prohibí?». Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, señaló a Eva: «La mujer que me diste me dio del fruto y comí». Eva, a su vez, culpó a la serpiente: «La serpiente me engañó y comí». El dolor en la voz de Dios era evidente cuando pronunció las consecuencias de sus acciones. La serpiente fue maldita, condenada a arrastrarse y a ser enemiga de la humanidad. A Eva, Dios le dijo: «Multiplicaré tu dolor en el parto, pero tu deseo será para tu esposo, y él te dominará». A Adán le dijo: «La tierra será maldita por tu causa. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al polvo, porque de él fuiste tomado». La expulsión del paraíso. Dios los vistió con túnicas de piel, un acto de gracia en medio del juicio, y los expulsó del Edén. En la entrada del jardín, colocó querubines con una espada encendida para proteger el camino al árbol de la vida. Adán y Eva dejaron el paraíso cargando con el peso de su elección, pero también con la esperanza de una promesa:
Un día la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente trayendo redención. El inicio de una nueva era fuera del Edén, la perfección quedó atrás. Adán y Eva entraron en un mundo hostil, donde la tierra ya no les ofrecía frutos espontáneamente, sino que exigía trabajo arduo. El sudor y el cansancio eran ahora sus compañeros constantes. Cada espina que desgarraba la carne de Adán y cada dolor que Eva sentía en su vientre, al traer nueva vida, eran un recordatorio del paraíso perdido y del peso de su elección. Adán se inclinaba sobre el suelo rompiendo terrones y arrancando hierbas que asfixiaban los cultivos. Sus manos antes libres de esfuerzo estaban ahora endurecidas y cubiertas de callos. Eva mientras tanto observaba cómo el vientre que llevaba a su primogénito se hinchaba cada día. Con cada movimiento del bebé dentro de ella, sentía una mezcla de alegría y temor. ¿Sería este niño el cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Sería él la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente? Cuando finalmente llegó el día del parto, los gritos de Eva resonaron en el aire. Nunca antes había sentido tanto dolor, pero al final, entre lágrimas y jadeos, sostuvo a su primer hijo en brazos. Lo llamó Caín, que significa adquirido, diciendo con esperanza: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». Adán y Eva lo miraban con asombro, viendo en él no solo a un hijo, sino la posibilidad de redención. La vida de los primeros hermanos Caín creció fuerte y determinado, ayudando a su padre en la tierra. A medida que el tiempo pasó, Eva dio a luz a otro hijo, Abel, que eligió un camino diferente al de su hermano, mientras Caín se dedicaba a la labranza. Abel se convirtió en pastor cuidando a los rebaños y contemplando la obra de Dios en la creación. Los hermanos eran diferentes en temperamento. Caín, orgulloso y ambicioso, veía su trabajo como una lucha constante con la tierra, mientras que Abel, humilde y sereno, encontraba paz en su relación con Dios y en el cuidado de sus ovejas. Un día ambos decidieron ofrecer sacrificios al Señor. Caín, con esfuerzo, reunió los frutos de la tierra que había cultivado, mientras que Abel escogió lo mejor de su rebaño, los primogénitos y su grosura. Cuando llevaron sus ofrendas, el Señor miró con agrado a Abel y a su sacrificio, pero no a Caín ni a su ofrenda. Este rechazo hirió profundamente a Caín, despertando en él una ira que no podía contener. Dios habló a Caín intentando calmar su corazón. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado acecha a tu puerta. Su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Estas palabras resonaron en el corazón de Caín, pero en lugar de reflexionar, permitió que el resentimiento creciera como una maleza en su alma. La primera tragedia. Un día, mientras Caín y Abel estaban en el campo, la ira de Caín alcanzó su punto de ebullición. Las palabras de Dios que podrían haberlo llevado al arrepentimiento habían sido ignoradas. Lleno de celos y odio, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Abel, cuya vida era una ofrenda constante al Señor, cayó al suelo dejando la primera mancha de sangre humana sobre la tierra. El silencio que siguió fue abrumador. Caín miró las manos que habían derramado la sangre de su hermano y sintió una mezcla de triunfo y horror. Pensó que tal vez nadie sabría lo que había hecho, pero entonces escuchó la voz de Dios. «¿Dónde está tu hermano Abel?» Caín, desafiante, respondió. «No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?» La voz de Dios se tornó grave, llena de tristeza y juicio. «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo, y errante serás en la tierra». El peso de estas palabras cayó sobre Caín como una sentencia insoportable. Temiendo que su vida terminara a manos de cualquiera que lo encontrara, clamó al Señor: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la faz de la tierra y de tu presencia. Seré un vagabundo y cualquiera que me halle me matará». Pero incluso en este momento de juicio, Dios mostró misericordia. Marcó a Caín con una señal para protegerlo, asegurando que nadie lo mataría. Caín partió hacia la tierra de Nod, al oriente de Edén. Allí, lejos de la presencia de Dios, construyó una ciudad y tuvo descendencia. Aunque se apartó de los caminos del Señor, la misericordia divina le permitió continuar. La esperanza. En medio del dolor.
Adán y Eva, devastados por la pérdida de Abel y la condena de Caín, encontraron consuelo en la gracia de Dios. Años después, Eva dio a luz a otro hijo, y lo llamó Set, diciendo: Dios me ha dado otro hijo, en lugar de Abel. Pues Caín lo mató. Set, al crecer, fue un hombre que buscó al Señor, y de su linaje surgiría un pueblo que invocaría el nombre de Dios. Con el nacimiento de Set comenzó una nueva esperanza. Aunque el pecado había entrado en el mundo, la promesa de redención seguía viva. Los descendientes de Set comenzaron a alabar al Señor, transmitiendo la fe de generación en generación. En medio de la oscuridad, un rayo de luz brillaba, recordando a la humanidad que el plan de Dios no había sido derrotado. Lecciones eternas. La historia de Caín y Abel, de Adán y Eva, no es solo un relato de tragedia, sino un reflejo de nuestra propia lucha con el pecado, el orgullo y la redención. Es un recordatorio de que incluso cuando nos alejamos de Dios, Él sigue buscando reconciliarnos con Él. Aunque el mundo estaba ahora marcado por la caída, la esperanza permanecía esperando el día en que la simiente prometida de la mujer aplastaría finalmente la cabeza de la serpiente y restauraría lo que se había perdido. Este capítulo, lleno de dolor y misericordia, revela que en medio de la tragedia, Dios nunca abandona a su creación. En cada lágrima derramada, en cada paso difícil fuera del Edén, su mano sigue guiando su plan, sigue avanzando y su amor permanece eterno. Suscríbete ahora a este canal para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, y si te ha gustado no olvides darle a me gusta. Que Dios te bendiga.